Bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24 Español. Les saluda Jorge Hurtado y aquí les ofrecemos un análisis de los sucesos que definen el panorama mundial. Nuevos ataques de las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza dejaron más de 30 muertos, muchos de ellos en el campo de refugiados de Jabalia. El ejército israelí dijo que había atacado un sitio en el que estaban supuestamente operando terroristas. Esto mientras los esfuerzos por un alto el fuego se estancaron. Al menos 38 personas murieron en nuevos ataques israelíes en todo Líbano, 23 de ellas en un ataque en Almat, según el Ministerio de Salud libanés. Según el nuevo ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el grupo chií Hezbollah fue derrotado después de que Israel matara a toda su dirigencia. Donald Trump ganó en Arizona y sumó un total de 312 votos electorales, confirmando su victoria en los 7 estados péndulo. Con su triunfo y el control republicano del Senado, los republicanos buscan la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que les permitiría avanzar en su agenda política. Comenzamos en Medio Oriente. Más de 30 personas murieron tras nuevos ataques israelíes en Jabalia y en la ciudad de Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí. Dentro de la cifra de fallecidos se encuentran al menos 13 menores de edad. El ejército israelí dice que en Jabalia atacó un lugar donde operaban terroristas, alegando que suponían una amenaza para las fuerzas israelíes en la zona. Veamos. Desconsuelo en Jabalia. Decenas de personas fueron asesinadas por un ataque israelí contra una casa en el centro de refugiados del norte de la Franja de Gaza. Hoy por la mañana, sobre las 6, ha habido una explosión muy grande. Cuando llegamos aquí, todos los cuerpos estaban destrozados, no había ni uno solo entero. Hacia las 6 de la mañana es la hora en que los residentes se levantan para rezar, desayunar y comer pan. Esta es la barra de pan que querían desayunar. ¿De qué sirve una barra de pan si no hay seguridad y paz? Israel asegura que ha enviado sus tropas al norte del enclave para combatir a los militantes de Hamás que lanzan ataques desde ahí. Pero la versión de los testigos oculares presentes en el hospital al que fueron llevados los cuerpos es otra. Nos despertamos y nos encontramos con esta masacre. Ni siquiera sabemos por qué ocurrió esta masacre o por qué se atacó a esta pobre gente. Simplemente vivíamos vidas normales, hacían sus rutinas diarias, no formaban parte de ninguna organización, ni facción, ni nada. El hecho ocurre cuando se cumplen 400 días de ataques israelíes contra el enclave palestino. Y en el momento en el que las conversaciones para un alto el fuego están estancadas, razón por la cual Qatar suspendió su rol de mediador. En ese contexto, un informe de la ONU también ha advertido que el hambre es inminente en el norte de Gaza. El ejército israelí, por su parte, cuestionó la credibilidad del informe, pero la ONU asegura que está basado en evidencia y es un análisis riguroso y neutral. También continúa la guerra entre Israel y Hezbollah. El Ministerio de Salud libanés informó de que los ataques israelíes mataron a 38 personas en todo Líbano, incluidos 23 en el norte de la capital. 3 de los fallecidos trabajaban como paramédicos y las autoridades de la zona informaron que el número de víctimas mortales puede aumentar porque falta retirar escombros. Otras 4 personas murieron en medio de bombardeos en el valle de Bekaa. La oficina del primer ministro israelí informó que Benjamín Netanyahu había admitido haber autorizado los ataques con buscapersonas o Vipers de septiembre en el Líbano, mientras el nuevo ministro de Defensa de Israel afirmó que la organización Hezbollah fue derrotada. Hemos derrotado a Hezbollah y la eliminación de Nasrallah ha sido el logro supremo. Ahora es nuestro trabajo para continuar la presión y aquí vamos a trabajar juntos para materializar los frutos de esta victoria, garantizando que la situación de seguridad en el Líbano ha cambiado. La policía holandesa detuvo el domingo a decenas de personas por desafiar la prohibición de manifestarse en el centro de Ámsterdam. Esto tras los violentos ataques a seguidores del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv. La alcaldesa de la ciudad había prohibido estas manifestaciones durante el fin de semana tras los incidentes del día jueves y el viernes en los que se vio a grupos de jóvenes agredir a seguidores del Maccabi, un suceso ampliamente tildado como violencia antisemita. Las autoridades municipales prorrogaron la prohibición de las manifestaciones hasta el jueves por la mañana.
Espero y exijo que todos los gobiernos responsables pongan fin inmediatamente a estos ataques y tomen medidas firmes, enérgicas, claras y urgentes. Haremos lo que sea necesario para protegernos, a nosotros mismos y a nuestros ciudadanos. Nunca permitiremos que se repitan los horrores de la historia. Nunca nos rendiremos, ni al antisemitismo ni al terrorismo. Y Francia anunció que reforzará la seguridad con un despliegue de 4.000 agentes de policía para el partido de la Liga de las Naciones entre Francia e Israel programado para este jueves en el Stade de France. Las autoridades han catalogado el evento como de alto riesgo debido al contexto geopolítico y los recientes episodios de violencia. Israel pidió a los israelíes que no asistan a eventos culturales y deportivos en el extranjero durante la próxima semana. El presidente francés Emmanuel Macron, en cambio, asistirá el jueves al partido de fútbol de Francia-Israel, según fuentes del gobierno. Este domingo, la guerra entre Rusia y Ucrania alcanzó un nuevo punto crítico. Las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con 84 drones hacia territorio ruso, 34 de ellos contra Moscú, obligando a desviar vuelos de 3 de los principales aeropuertos de la ciudad e hiriendo al menos a 5 personas. Al tiempo, Rusia respondió con 145 drones a Ucrania, de los cuales más de 60 fueron interceptados en 12 regiones, según informó Kiev. Y en medio de los ataques, este domingo se cumplen 2 años de la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón, urbe que es ahora una de las más atacadas por las fuerzas de Moscú. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos amplió desde Kiev. La realidad en la ciudad de Jersón actualmente es totalmente diferente a esa que vivimos 2 años atrás, cuando la presión de las fuerzas ucranianas hizo que las fuerzas de Moscú dejaran la ciudad, atravesaran el río y se ubicaran al otro lado de este río Dnieper. Entonces el júbilo en la ciudad fue inmenso, todavía se recuerdan, es miles de personas caminando hacia la plaza de la ciudad con banderas ucranianas, abrazando a los soldados de este país que habían logrado recuperar a esta ciudad, que era la única capital de provincia en Ucrania que había caído en control de las fuerzas de Moscú después del comienzo de esa invasión a gran escala. Sin embargo, lo que ha hecho Moscú es hacer la vida de esta ciudad imposible. Desde el otro lado del río las ha atacado con artillería, con bombas guiadas, con aviación, y en los últimos meses la modalidad es atacarlos con drones, y no solamente a esos militares que defienden la ciudad o que están posicionados al lado oeste del río, sino también a la población civil, a la cual atacan con esos que se llaman drones granaderos, que lanzan desde algunos drones y lanzan la granada y muchos de ellos mueren. Imágenes como estas son subidas permanentemente a las redes sociales con las denuncias de la población civil, que han visto cómo su vida realmente desde esa liberación se ha convertido prácticamente en un infierno. Intentan rehacer su vida, abren los negocios, van a trabajar, cuidan a los ancianos, los niños, algunos estudian en colegios subterráneos, otros por internet, las madres tratan de sacarlos a los parques, pero la realidad es que es una vida siempre amenazada, convirtiéndola tal vez en la ciudad más peligrosa de Ucrania para vivir, lo que realmente es una exageración si se compara, por ejemplo, también con las ciudades de Kharkiv, que también permanentemente es atacada, pero aún Jersón es la que peor lo vive. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves y discutieron sobre la guerra en Ucrania, según informó el Washington Post. Las fuentes del medio afirman que Trump aconsejó a Putin que no intensificara la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de Washington en Europa. Durante la campaña electoral, Trump aseguró que acabaría en un día con la guerra, aunque no explicó cómo lo haría. Y ahora vamos a Estados Unidos. Con la confirmación de que Donald Trump se alzó con la victoria en Arizona, el republicano logró pintar de rojo los 7 estados péndulo que eran clave en esta carrera por la Casa Blanca. De esta forma, Trump obtiene un total de 312 votos electorales frente a los 226 que ganó Kamala Harris. En cuanto al voto popular, Trump logró más de 74.700.000 votos sobre los casi 71 millones de la demócrata. Mientras que en el legislativo los republicanos ya lograron la mayoría necesaria para obtener el control del Senado.
Los conservadores tienen a la fecha 53 escaños frente a los 46 demócratas. Falta por definir el puesto de Arizona. En la Cámara de Representantes aún no hay nada definido. Por el momento, los republicanos cuentan con 213 escaños frente a los 203 de los demócratas y faltan todavía 19 asientos por definir. Para lograr la mayoría en la Cámara Baja, recordemos que se necesitan 218 escaños, más en el siguiente informe. El alcance de la victoria de Donald Trump es abrumador. Con Arizona, el republicano se impone en todos los estados péndulo, donde muchos votantes preveían este resultado. Kamala no se pronunció sobre nada, no fue clara. Trump al menos se posicionaba sobre las cosas, tenía las cosas claras, te decía lo que iba a hacer, lo que quería. Trump convenció a muchos votantes con su intención de enfocarse en asuntos domésticos y en cómo reducir la inflación. Si conduces por el norte de Filadelfia, podrían haber usado $1.000 millones para arreglarlo. Y eso no es ni la cuarta parte de lo que gastamos en guerras. Hace 4 años, cuando Joe Biden venció a Donald Trump, el republicano se negó a recibirlo en la Casa Blanca. Esta vez, Joe Biden dice que la transición de poder será pacífica. Lo veré el miércoles. Además del regreso de Trump, se observa una hora roja en el Congreso. Los republicanos tomaron el control del Senado y es probable que hagan lo mismo en la Cámara, lo que significaría que podría aprobar gran parte de su agenda, incluyendo la inmigración, política exterior, desregulación energética y derechos de la mujer. Y ahora vamos a Cuba. Un sismo de magnitud 5,9 sacudió el oriente de la isla, seguido de una hora después de una réplica de 6,8 según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. El primer temblor, con epicentro a 30 kilómetros al sur de Bartolomé Mazó en Granma y una profundidad de 14 kilómetros, se sintió con fuerza también en Santiago de Cuba, en Holguín, en Guantánamo y en Granma. La réplica ocurrió a 36 kilómetros del municipio de Pilón, intensificando la percepción del movimiento en toda la región. Y en la isla continúan también las labores de limpieza y remoción de escombro tras el paso del huracán Rafael, el segundo en azotar la isla después de Óscar. Los cubanos despejan de a poco las calles y avenidas, aunque aún se mantienen los cortes de energía. Rusia anunció que enviará al país 80.000 toneladas de diésel, según dijo el vicepresidente Dmitry Chernyshchenko, que está de visita en La Habana este viernes. Más en el siguiente informe. Los cubanos reanudan sus rutinas y avanzan en las tareas de limpieza tras el paso del huracán Rafael, que azotó la isla y causó severos daños en todo el territorio. Con vientos de más de 185 kilómetros por hora, Rafael arrancó árboles, dañó miles de viviendas y afectó el parque industrial y portuario, y acabó provocando por segunda vez en un mes el colapso de la red eléctrica nacional, que ya había sufrido caídas por el deterioro de plantas termoeléctricas y escasez de combustible. Pese a esto, los cubanos buscan de nuevo algo de normalidad, así como abastecerse de alimentos. Pues en estos días se perdió muchísima comida, muchísimas cosas con todo el tema de la pérdida de la electricidad. Y bueno, más ahora lo que queda es reponerse para intentar volver a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Entre las ayudas está la de Rusia. El viernes, el vicepresidente Dmitry Chernyshchenko, de visita en la isla, comprometió el envío de diésel para contribuir a la generación de energía. Por la instrucción de nuestro presidente Vladimir Putin, Rusia está preparando ahora a la asistencia urgente debido a la situación complicada en el sector energético, una grave situación, y esto incluye alrededor de 80.000 toneladas de combustible por un monto de acuerdo con la instrucción del presidente de $60 millones. Rafael es el segundo huracán en golpear la isla después de Óscar. El gobierno de México también ha asistido al gobierno de Cuba con el envío de combustible en un esfuerzo por mantener las luces encendidas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace 2 semanas el envío de un carguero con casi 400.000 barriles de petróleo. Y vamos a cerrar en Nueva York porque el árbol de Navidad del Rockefeller Center ya llegó a la ciudad, marcando el inicio de la temporada de fiestas. Es un abeto noruego que tiene un diámetro de 13 metros. El árbol será decorado con 8 kilómetros de luces que incluyen unas 50.000 bombillas LED multicolor, y en la punta tendrá una estrella resplandeciente Swarovski con 3 millones de cristales.
Llegamos hacia el final de esta edición. Nos vemos en la próxima.